Hola, buenas tardes a todos. Estamos aquí en Pozo Galería con un excelente maestro, Jesús Martínez. Adelante, bienvenidos. ¿Qué tal? Pues muy buenas tardes a todas las personas que están siguiendo esta transmisión o que más tarde la van a ver. Creo que una de las intenciones que aquí que se han generado en el espacio es hacer comunidad, ¿no? Yo tengo la experiencia de conocer al maestro, bueno, anteriormente sin querer conocerlo a través de sus discos, del disco Relatos, y después ver aquí su cuadro me causó pues más interés, ¿no? Y quisiera compartirles un texto de esta muestra que estuve desarrollando en estos días, pues como para exponer un poco mi perspectiva de las piezas y de la experiencia de tener aquí La Inquieta Esperanza de Volar, Pozo Galería, verano 2023. Y dice así: a manera de acompañar, como se dice ahora, acuerpar iniciativas de sus propios alumnos, el maestro Jesús Martínez Rodríguez nos presenta esta muestra pictórica compuesta de 34 pinturas en diferentes soportes y técnicas, una compilación que va desde el año 1994, bueno, hasta las últimas piezas realizadas. 8 rostros de los cuales se aprecia a algún personaje tocándose la cara. Angustia de naturaleza muerta, 1996, Desolación del 2019 y El sueño terminó del 2002. Nos hace pensar que el creador, Jesús Martínez, ha pasado en su vida por algunas experiencias que con la pintura ha podido lidiar, con sentimientos y emociones donde el personaje supone lo acerca o lo aleja de esta emoción o situación, que está en el título de las piezas, es decir, angustia. Y yo me hacía esta reflexión donde si realmente a veces los creadores llegan a realmente a sentir esas emociones por dos cosas. La primera es si esa emoción de angustia la puede realmente transmitir en la imagen, y al transmitirla es acercarse a ella o es alejarse a ella, ¿no? Yo en este texto quería como poner no una respuesta, sino una pregunta: si en la producción artística realmente los títulos, la manera de abordar el tema, el personaje mismo, ¿no? Y por aquí un ejemplo, ¿no? El personaje mismo, lo repetía, el sujeto tocándose la cara, y ya sea con justo esta se llama Desolación, nos llegaba a que el mismo creador o sentía esa emoción o realmente, más adelante yo creo que nos va a hacer un comentario de esto, y era como que lo que quería como poner de frente, ¿no? Siempre la pregunta nos preguntará qué tan pertenecientes somos de la imagen plasmada, hasta dónde el gesto de pintar nos involucra en el estado de las cosas, o si nuevamente es un juego de la imaginación por el cual nosotros como espectadores interpretamos dichas imágenes por nuestro actual presente. El medio torso, que es esta pieza que está allá, nos revela una relación que hay con la música. Al ser un empaste con riqueza en texturas y tonalidades, nos invita a reflexionar cómo el ruido y el silencio se transforman en una composición armónica. Es decir, siempre hay ruido, siempre hay silencio, y creo que el trabajo de la composición musical tiene que ver con esa armonía, como jugar con estos pues con estos dos conceptos. Y al final, por ejemplo, en la pintura, yo en esa pieza en específico veía más como hay pues tantos tonos, ¿no? Y tantos empastes, tanta yuxtaposición de colores, y así empecé como a hacer esta reflexión acerca de cómo la pintura y la música también es como una manera de integración, ¿no? En el ser mismo. Cómo el ruido y el silencio se transforman en la composición armónica de ambos. En su forma sonora nos complace al escuchar cuadros y llevarlos a nuestro cuerpo de una manera sutil. Por último, quería hacer un poco pues como ¿cómo decir? Externar un gusto, ¿no? De las tres piezas que a mí me gustaron de esta pieza, que es Paisaje Amarillo del 2001,
El silencioso Valle de los Recuerdos del 2017, La pareja del Valle de la Soledad bajo la luna del 2000 y Sauces de Tultepec de 1997, que es la portada del disco Relato, ¿no? Y quería hablar más, mucho más de toda mi, digamos, de toda mi, pues mi opinión acerca de esta muestra, pero también tenemos, y quería yo escuchar por parte del maestro, pues su, ¿cómo le diré? Su descripción, su justificación, ¿no? De qué, el por qué y cuándo y hacia dónde, y de su boca de él nos pudiera dar como esta, pues no sé cómo decirlo, ¿va? Esta aproximación, ¿verdad? Creo que sería la palabra, de lo que él realmente, qué significa la pintura y sobre todo qué es lo que realmente hay, porque ese es el juego, ¿no? Muchas veces nosotros interpretamos, pero en realidad creo que está muy lejos estas dos partes de lo que dice el autor y lo que uno recibe, y lo que en realidad hay en medio, que puede ser lo que cada uno, los sentimientos que genera, ¿verdad? Cada pieza, ¿no? Y pues bueno, yo hasta ahí está mi participación, maestro, espero sí. no haya sido. No, está muy bien, Pablo. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Miren, la dinámica de esta participación va a ser un poco a manera de charla. De hecho, tenemos aquí algunas personas que están con nosotros, y me gustaría que dentro de la charla que yo tenga, si alguien tiene alguna pregunta o alguna cuestión que les interese específicamente, lo pueden hacer con toda confianza, ¿no? Entonces, miren, la dinámica es la siguiente. Yo hice una guía más o menos de la temática que voy a trabajar, y es en general una semblanza, en realidad es una semblanza de lo que voy a hacer sobre el trabajo que he realizado. ¿Sí? Esto está dividido en 8 partes. Me voy a presentar, después los inicios de la pintura, las técnicas y materiales que utilizo, las temáticas que abordo dentro de la pintura, las influencias que he tenido, la relación que hay entre música y pintura, porque ya les explicaré cómo el trabajo que realizo en el trabajo creativo es de música y de pintura, algunas exposiciones que he tenido, y finalmente el proyecto El Ave Azul, que es un proyecto que trata de sustentar todo este trabajo. Sí, entonces pues voy a comenzar, y les repito, si alguien tiene alguna pregunta puede con toda confianza. ¿Sí? Bueno, miren, yo soy originario de San Pablo de las Salinas, nací en 1963, y pues la mitad de mi vida viví allá en San Pablo. La otra mitad de mi vida he vivido aquí en Tultepec. Tengo actualmente 60 años, 30 años viví allá en San Pablo y 30 años aquí en Tultepec. Estando en San Pablo, yo pues comencé esta cuestión del arte, la inicié con la música, estando en un coro de niños en San Pablo. A los 12, 13 años empecé a cantar. Posteriormente ingresé aquí a Tultepec, a la escuela en ese tiempo no era la Escuela de Bellas Artes, era el módulo de Tultepec, el módulo a distancia. Después me fui al conservatorio a estudiar música, y posteriormente regresé en el 92 aquí a Tultepec como maestro, y en el 94 ya vine a radicar aquí a Tultepec, ¿no? Entonces, esa es más o menos la raíz que yo tengo. Mis padres, mi mamá es de San Cristóbal de Catepec, Eva Rodríguez, y mi padre Alejandro Martínez es de San Pablo de las Salinas. Bueno, entonces esto es más o menos para que contextualicemos el lugar, el ambiente en el que yo fui creciendo. Y los inicios que tengo en la pintura fueron fueron muy a distancia, porque en realidad yo comencé a pintar ya muy grande, pero el primer indicio que yo tuve de que quería pintar fue muy chico. A los 8 o 9 años yo veía pintar a mi hermano, porque él pintaba desde muy joven, Alejandro Martínez, y ver los materiales es algo que me atrapó completamente, mucho antes que la música.
Veía sus lienzos, el bastidor, el caballete, los pinceles, las pinturas, y a mí se me hacía como algo muy lúdico, ¿no? O sea, ver eso me daba como esa sensación, ese deseo de querer utilizar esos materiales. Sin embargo, pues no lo hice. En realidad mi primer contacto fue con la música a los 12 años, pero ya tenía yo como esa chispa de ver los materiales y sentir la emoción, ¿no? Entonces ese fue como mi primer contacto con la pintura, y de repente voy a ser un poquito reiterativo en esta cuestión de la música, porque a pesar de que lo que hago es pintar, cuando pinto en realidad busco elementos muy musicales. De hecho, a mí me gusta mucho la música descriptiva. La música descriptiva es una música que se utiliza para reforzar imágenes, como por ejemplo el cine, los documentales. Entonces, por eso es que voy a involucrar mucho en este diálogo que tenga el trabajo de la música con la pintura, porque hay una conexión muy grande, ¿sí? Entonces, yo comienzo en realidad a tomar un pincel, a trabajar ya en forma, a comenzar a iniciar un taller, pues cuando yo llegué aquí a Tultepec en el 94. Bueno, llego aquí a Tultepec a trabajar en el 92, pero en el 94 me instalo aquí en Tultepec, y es cuando empiezo ya en forma a comprar mis materiales. Antes ya había hecho algunas cosas como dibujar con lápiz, hacer ejercicios caligráficos. Este asunto de la caligrafía antes era algo muy común. De hecho, en la primaria yo me acuerdo que nos enseñaban a hacer caligrafía para que escribiéramos bonito, ¿no? Entonces, sin embargo, bueno, yo empecé a dibujar, trabajé con lápiz, con carboncillo. Recuerdo que compraba mis papeles de estraza y me ponía yo ahí a hacer mis trazos para soltar la mano. Pero ya en forma, en realidad en el 94 es cuando yo comienzo a hacerme de mis materiales, de mis propios materiales de pintura, y en el verano del 94 comencé a pintar. Esto fue de manera autodidacta. Obviamente sí, traté de comprar muchos libros, pues en ese tiempo no había todavía esta idea de los tutoriales ni nada de eso, pero con libros me ponía yo a revisar cómo trabajar el óleo, cómo trabajar la acuarela, cómo trabajar algunos materiales. Entonces, en forma yo empiezo en el 94, comencé a pintar. Las primeras pinturas son del verano del 94 justamente, y fue muy interesante porque yo tenía mucho miedo. Cuando empecé a pintar tenía mucho miedo porque pues no tenía una guía. O sea, siempre el tener un maestro, el tener a una guía ayuda un montón a poder pues ir paso a paso, sabiendo qué es lo que tiene uno que hacer. Lo que yo hice pues fue tratar como de intuir, que es un elemento que tenemos que desarrollar mucho la gente que somos autodidactas. Hay que tratar de tener mucha intuición. Es como cuando el músico toca de oído, ¿no? Todo lo desarrolla por medio de la intuición. Y recuerdo que comencé a hacer algunas pinturas de óleo sobre papel. Después empecé a comprar algunas telas, y como anécdota recuerdo que yo siempre quise pintar la luna, y cuando pinté la primera luna recuerdo que me dio la verdad mucho miedo hacerlo, porque tenía la sensación de que podía llegar a ser algo frustrante el poder hacer algo y ver que estaba yo muy lejos de eso que buscaba, o que a lo mejor no tenía ni siquiera habilidades como pintor. Y bueno, en realidad no es una obra maestra ni nada, pero sí sacó algo que yo traía. O sea, lo vi, dije, me gustó el color, el trazo no tanto, pero el color me gustó mucho. Y a partir de ahí fue que yo comencé a pintar. Ese año fue muy productivo. Yo deduje que había que trabajar en formatos pequeños, 20 por 30, hice muchos, 10, 20 cuadros, luego 30 por 40, y poco a poco empecé a utilizar formato más grande, y siempre al principio trabajando en óleo sobre tela, ¿no? Que es muy noble trabajar con esos materiales. Y después, como estaba yo muy encarregado con esto de pintar, me hice la tarea de buscar espacios para exponer, y eso también me ayudó mucho a
como a sentir un motivo más para poder comenzar a hacerlo, para poder comenzar a pintar. Empecé a exponer en casas de cultura y eso me ayudó mucho. Empecé a hacer mucha producción. Quizá la calidad no era muy buena, pero la cantidad era muy grande. Empecé a trabajar mucho. Y esos en realidad son los inicios. Esos son los inicios que yo tengo con la pintura. Pero creo que en realidad, un poco con lo que comentaba Pablo hace un rato, creo que en realidad yo comencé a trazar mi proyecto de pintar desde muchísimo antes. De hecho, yo creo que desde que me interesé por la música, yo ya tenía como muy trazado la razón por la que yo quería pintar, ¿sí? Y esa razón es que creo que tenía yo muchos elementos como muy obsesivos, pero que eran muy visuales. Por ejemplo, la luna, los rostros, los motivos de cierta identidad mexicana. Por ejemplo, el Día de Muertos para mí siempre me generó muchísima energía. Entonces, yo todavía no pintaba, pero yo ya sabía qué era lo que quería pintar. Y pasaron muchos años en donde yo nunca tomé un pincel, nunca me puse a hacer eso, pero ya tenía contenida esa necesidad de dejar plasmadas imágenes. Después a esto yo creo que se le sumó también mi gusto por el cine. Empecé a ver mucho cine y había cosas que yo veía dentro del cine que yo decía, yo quiero pintar eso, yo quiero que mi obra tenga esta forma, yo quiero que tenga estos motivos, yo quiero que genere estas emociones. Entonces, hagan de cuenta que cuando yo llego empiezo a pintar, yo ya tenía contenido muchos motivos y yo tenía como contenido el concepto de qué era lo que quería pintar. Entonces, comienzo a pintar y pues todo fluyó, ¿no? Todo empezó a trabajar. Otra anécdota que a mí me parece interesante de comentar es que cuando yo era adolescente, cuando era joven, de los 15 a los 25 años a lo mejor, tenía yo una idea muy obsesiva, pero muy obsesiva, de tener un taller de arte en mi casa. Y pues obviamente hacía yo mis intentos en mi cuartito, ¿no? En el cuartito de mi casa, ahí en San Pablo. Recuerdo que hacía yo, pues dibujaba yo a lápiz, trataba de hacer grabados en linóleo, ahorita que veo todo el trabajo que están haciendo ustedes de grabado, pero pues obviamente eran trabajos muy efímeros, aparte de efímeros, pues no tenía yo un tórculo para poder imprimir, no tenía nada de eso, lo hacía yo como podía. Pero yo tenía como esa idea de querer tener un espacio en donde se oyera música, donde pudiera pintar, donde pudiera hacer grabado, donde pudiera sacar foto. Y toda esta idea, justo en el 94 que llevo acá, empiezo a crear de manera compulsiva, pero sí compulsiva, porque además tenía yo ya el espacio. Esto es algo muy importante. Porque a veces queremos crear, pero no tenemos la independencia, no tenemos el espacio, no tenemos... sobre todo eso, yo creo que la independencia que uno pueda tener en el espacio en el que uno está, eso es determinante, es importantísimo. El tener un trabajo ya de alguna manera, una entrada económica, eso también ayuda mucho. Entonces, cuando yo llego en el 94, pues tengo ya toda esa idea del concepto de lo que quería hacer, tenía yo el tiempo de alguna manera, un poco la economía para poder hacerme de mis materiales, y entonces comencé a producir. De hecho, ahorita que estoy aquí en el Pozo Galería, pues digo, es como lo que yo me imaginaba de joven, ¿no? O sea, un taller en donde pudiera haber gente interesada en el trabajo. De hecho, también como anécdota, recuerdo que como a los 19, 20 años, yo entré en el conservatorio a los 18 años, teníamos un proyecto de músicos y queríamos hacer un trabajo multidisciplinario con una obra que escribí en ese tiempo que se llamaba el cocodrilo azul en las puertas del delirio, una especie de suite muy pretenciosa, y queríamos hacer como una especie pues un equipo de trabajo
en donde iba a haber danza contemporánea, iba a haber música y algo de pintura. Pero todo estaba nada más así en nuestra cabeza, porque pues, no teníamos más que la idea, ¿no? No había ni el espacio, no había las condiciones. Entonces, bueno, con esto, pues ese es más o menos el entorno en el que yo comienzo a trabajar, ¿no? Y ya a partir del 94 empiezo a producir y fueron muchos años en que fue una producción así compulsiva, era algo compulsivo. Yo recuerdo que cuando salía a pintar la luna, por ejemplo, más bien yo cuando veía la luna sentí una compulsión tremenda. O sea, era una cosa que yo no podía controlar, yo quería pintarla, o por lo menos salir y verla, ¿no? Y comencé a pintar y de alguna manera resultó, y con el tiempo empecé a tener calma. Es decir, en lugar de ir con el terapeuta, pues pinté y creo que resolví muchas obsesiones que en ese tiempo tenía, ¿no? Y bueno, pero ese tema yo creo que la parte de las temáticas lo voy a abordar con un poco más de detalle, ¿no? Ahora, con respecto a las técnicas y los materiales, en realidad el trabajo que yo realizo es muy sencillo, o sea, no es nada complejo. En cuanto a las técnicas y los materiales, en general trabajo óleo sobre tela, óleo sobre madera, de repente trabajo el acrílico y lo combino con el óleo, de repente uso muchas texturas, eso sí, siempre me gustó mucho trabajar con texturas. No soy mucho del trabajo así fino, así sobadito, ¿no? Sino más de trabajar con texturas. Me gusta sentir que tenga cuerpo el trabajo. No trabajo tanto con empastes, más bien con la misma pintura genero el cuerpo de la pintura. Tengo algunos trabajos como por disciplina, como porque sé que lo tenemos que aprender de alguna manera, de pastel, al carboncillo, a lápiz. El dibujo creo que es algo básico para cualquier pintor, para cualquier artista plástico. El dibujo es la base de todo, o sea, en el pulso está un poco el control de cómo puedo dejar plasmada una emoción por medio de una imagen. Entonces, la base es eso, es el pulso que yo pueda tener. Y de repente sí hay algunas cosas que son técnicas mixtas, ¿no? Pero les repito, no es tan complejo. Si acaso de repente utilizo a lo mejor el polvo de mármol para que se generen texturas, pero en general es básicamente esos materiales, ¿no? Con respecto a la temática, creo que aquí sí es muy importante. El trabajo que realizo creo que sí está más, es más, se vuelve diversificado ya en función de la temática, porque la temática sí toma muchos caminos, y los caminos que toma tienen que ver con varios elementos. Uno, ya lo decía hace un rato, tiene que ver con las obsesiones. O sea, yo creo que yo soy Sagitario, finalmente pues somos como muy soñadores, somos como muy duales en el sentido de lo racional y lo emocional. Entonces, para crear el equilibrio, pues como que estamos todo el tiempo buscando cómo tener un control de los dos elementos, o de la multiplicidad, porque no solamente son dos. Y entonces sí, trabajo con las obsesiones. Les decía yo hace un rato de la luna, les decía yo de los rostros, las tradiciones mexicanas, a lo mejor no todo, porque pues, les voy a ser franco, no es que todo, o sea, no todas las tradiciones, pero hay algunas que sí me impactan mucho. No creo que lo que yo pinte sea algo nacionalista, sin embargo sí trato de sacar las cosas que sí me emocionan mucho. Les decía, por ejemplo, los festejos de Día de Muertos me identifican mucho esta idea mística de generar por medio del arte una búsqueda de lo que pudiera haber más allá, del sentido de la vida con respecto a la muerte, o de la muerte con respecto a la vida. Creo que es una parte como muy importante esta parte de esa tradición. También está una parte que es muy existencial. Creo que durante mucho tiempo en mi juventud tuve como mucho esa dirección de la filosofía del individuo, es decir,
la existencia, el individuo como el ente principal. Y entonces pues me hice de lecturas pues, muy existenciales, que en ese tiempo incluso eran como muy comunes para los estudiantes en la preparatoria, en la carrera, ¿no? Hermann Hesse, Thomas Mann, Heidegger, por ejemplo, el filósofo, y el trabajo, hablando por ejemplo de cine, a mí el cine de Tarkovsky me marcó tremendamente, igual que el cine de Bergman, que es muy existencialista, está todo el tiempo buscando una explicación de alguna manera, no una justificación, sino una explicación de por qué está el ser humano, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la existencia? Y hay algunas pinturas que van encaminadas a eso. Otro elemento que es muy importante, creo yo, es encontrar la importancia o la trascendencia de lo simple, o la grandeza de lo simple, de lo sencillo y de lo cotidiano. Recuerdo, igual como una anécdota, cuando yo empecé a exponer una de las primeras exposiciones. Recuerdo que fue en una secundaria, una prepa, ahora no recuerdo. Al final una muchachita se acercó y me dio una hojita y me dijo que le había gustado mucho la obra. Y la hojita decía, su arte refleja la belleza de lo sencillo. Y eso me impresionó. Me impresionó porque dije, alguien lo captó. Alguien captó lo que quería decir. Creo yo que si mucha de la obra es muy sencilla, tiene elementos básicos muy sencillos, casi siempre que vemos una imagen de lo que pinta es una silla, una calabaza, un árbol, ¿sí? Un rostro. Siempre está como esa idea entre la unidad como referencia del universo, también como la unidad como en el sentido existencial que les decía hace un rato. Y les repito, cuando veía el cine de Tarkovsky, cuando vi el cine de Bergman, incluso cuando vi algunas cosas de Kurosawa, por ejemplo, a mí el cine de autor me gusta mucho. Me gusta el cine, pero más que el cine de autor. No soy de ver mucho cine, pero sí de analizar mucho lo que me gusta. Y el cine que me gusta tiene como ese camino, ¿no? Ese camino existencialista. ¿Sí? Entonces en las pinturas pues van a encontrar mucho eso. Y después esto se reforzó mucho con mi búsqueda musical al encontrar yo el minimalismo. En el minimalismo pues reforcé todo este concepto existencial, en donde en el minimalismo menos es igual a más, es decir, entre menos hay más profundidad, ¿sí? Entonces el trabajo, la idea, la estética más bien que yo tomé en la música, pues ya viene a reforzar un poco la idea existencial que yo tenía dentro de la pintura, ¿no? Entonces, pues esas son algunas de las temáticas. Hay cosas que incluso son muy importantes para mí, en los títulos. Los títulos creo que en general tienen como pueden tener un par de ideas. Una es ser completamente literal. Es decir, pinto 2 peras y el título es pues, 2 peras. Y eso a mí se me hace muy, muy importante, porque es muy directo. Es un poco, incluso está muy tradicional, diré de alguna manera. Después está un poco la parte metafórica, ¿no? En donde hay una imagen y a lo mejor trato de crear una metáfora dentro de esa misma imagen. Y el título me va a ayudar un poco a encontrar ese sentido que pueda tener. Lo que hace un rato decía Pablo es muy cierto. ¿Qué tanto hay de lo que uno quiere en lo que ve el espectador? Eso es algo bien complicado. Porque a veces uno mismo, o sea, yo puedo de repente ver el cuadro de una manera y si lo dejo de ver y pasan años, a lo mejor lo puedo empezar a sentir de otra manera de acuerdo a lo que estoy viviendo en ese momento. Ahora, de persona a persona es mucho más complejo.
y a veces hay una distancia muy grande. Pero creo que en lo personal a mí no me da tanto conflicto. Me gusta que la persona que ve la pintura tenga su parte creativa. Y la parte creativa es justamente esa distancia que hay. O sea, yo hice eso, pero no quiere decir que tú tengas que ver necesariamente eso. Tú puedes ver lo que tu existencia te dé. Porque al final es eso. O sea, todos vemos lo que nuestra existencia nos da cabida a ver. Decía Schopenhauer, no todos vemos el mismo vaso, no todos vemos la misma silla. Puede haber 10 personas y hay 10 sillas en realidad. Y si hablamos metafísicamente, pues es todavía mucho más complejo, ¿no? La realidad pues, es una cuestión completamente relativa, ¿no? Y está otra forma de título, que ese es también muy interesante, en donde es un título en donde el maestro Magritte, René Magritte, era un maestro en esto, que no tenga absolutamente, ni sea metafórico ni sea literal. Es decir, el título no tiene absolutamente nada que ver con la obra. Y eso también es muy interesante, porque mueve nuestro inconsciente como visor. Es decir, yo como espectador percibo eso y entonces mi mente hace cortocircuito, pero en ese momento puede generarse algo interesante. Entonces, mis títulos creo que también para mí es una parte importante dentro de la temática para poder darles un poquito más de interés a la obra, ¿no? Y eso ya depende del momento en que yo decida poner el título que lo hago. Incluso tengo que ser franco, en ocasiones no puedo poner un título. Y entonces le digo a mi esposa, oye, ¿tú cómo le pondrías? Y entonces pues ya me dice, pues para mí me parece esto, pues le ponemos eso, ¿no? Entonces, y aquí es todavía más interesante en función de lo que decía Pablo, ¿no? O sea, esa distancia que hay entre lo que está pintado, entre lo que yo quise hacer y entre lo que el espectador está viendo. Y además el título le da movimiento a todas estas ideas, y esa es la magia de la pintura. Es una magia impresionante. Digo, si la vida es un misterio, entonces la pintura, por supuesto, que es un misterio de los más emocionales, ¿no? Bueno, esto más o menos es con respecto a las temáticas, ¿no? que creo que trabajo. Y bueno, justo yo lo veo de ese modo, pero igual alguien a lo mejor ve la obra y va a decir, maestro, ¿de qué me está hablando? Yo lo que veo es otra cosa, y es válido completamente, ¿no? Bueno, después quisiera yo hablar ahora sobre las influencias, y bueno, les repito, si alguien quiere preguntar algo, con toda confianza podemos ahondar un poco en esto. Sobre las influencias, bueno, creo que igual no soy, les decía hace un rato del cine, no soy cinéfilo en el sentido de ver un montón de cine, veo poco pero lo profundizo mucho, y en ese sentido también con la pintura, las influencias que he tenido pues no son muchas, pero sí como son como muy estacionarias, ¿no? Me quedo ahí un buen rato, y a lo mejor también no quiere decir que necesariamente tengan que verse como lo que yo pinto, ¿no? Pues no, la gente que yo admiro pues son maestros que tienen obra muy, muy trascendente, ¿no? Evidentemente, y bueno, aquí a lo mejor me voy a ver muy simplista, pero ¿qué pintor no está influenciado en algún momento de su vida por Van Gogh, ¿no? Entonces, para mí, Van Gogh fue un motivo de referencia importantísimo cuando yo comencé a pintar. Un poco por el modo, por su propia historia, su propia biografía, porque de alguna manera se identificaba un poco con lo que yo hacía. Yo empecé ya grande, él comenzó ya grande. Recuerdo que cuando leí por ahí una novela de Irving Stone, una novela biográfica sobre la vida de Van Gogh, el primero de vivir, recuerdo que lo leí compulsivamente, o sea, me emocionaba mucho leer ese libro,
Y eso lo hice muy al principio de cuando yo comenzaba a pintar. Y Van Gogh durante mucho tiempo fue una referencia para mí importantísima. El modo en que utilizaba los colores puros, ¿no? Yo he sido muy poco de coser de alguna manera los colores, soy como muy directo, no... En las obras que últimamente hago a lo mejor sí trabajo un poco más eso, pero durante muchos años he sido más de trabajar el color así de manera directa y con los colores puros, ¿no? Y ya como referencia de Van Gogh, pues obviamente empieza uno a ver a todos los impresionistas, a los postimpresionistas sobre todo, y pues igual fue referencia para mí todo este movimiento, ¿no? Toulouse-Lautrec, Gauguin, Pissarro, a mí Pissarro nunca creo que Pissarro es uno de los grandes maestros en cuanto a los motivos, es decir, los motivos que hacía Pissarro a mí me emocionaban mucho porque podía pintar el campo y era impresionante ver el resultado que tenía. Yo recuerdo que cuando llegué aquí a Tultepec, yo he sido mucho de sacarle foto al campo, aquí en toda esta parte de Tultepec, y me tocó ver paisajes impresionantes. Desafortunadamente pues ya se está urbanizando mucho toda esta parte, pero el campo aquí en Tultepec era de una belleza impresionante. Bueno, el maestro Pissarro también, no tanto como influencia, pero sí como referencia, todos los postimpresionistas, y después comencé a ubicar un poco ya más el expresionismo, ¿no? Ya empecé a ver la obra de Munch, por ejemplo, de Edvard Munch, y ya el trazo más directo, más intencionado, con menos, a lo mejor con menos delimitaciones, o más bien con delimitaciones muy claras, incluso que a veces pueden llegar a ser hasta burdas, si se vale decir, me llamaban mucho, tenía mucha fuerza para mí. Entonces creo que entre el impresionismo, el postimpresionismo y el expresionismo, creo que ahí fue donde durante mucho tiempo yo sentí mucha inspiración, mucha referencia de lo que yo estaba pintando. Ya después empecé a ver, por ejemplo, la obra de Paul Klee, de Klim, y eran pintores que son muy técnicos, son de una capacidad académica impresionante. Egon Schiele, por ejemplo, también pintor de una técnica impresionante, que a lo mejor nunca he tenido el deseo de a lo mejor tener la influencia directa, pero sí tener como, o sea, me gustaba mucho ver ese tipo de obra. Bueno, también he de comentar que me gustaba mucho ver cine que estuviera basado en la vida de los pintores, que hay un montón de cine biográfico sobre la vida de los pintores. También en algún momento el arte naif me gustó mucho, ¿no? El arte naif me llamó, hay por ahí una película de Pirosmani, que es un pintor, ahora si no mal recuerdo, él debe ser de alguno de estos lugares en Rusia. Una obra muy interesante, una vida muy interesante, un pintor completamente desconocido, pero de un trabajo muy impresionante, y un arte naif muy poco conocido, pero que a mí particularmente me llamó mucho la atención. Con respecto a las influencias también, creo que tiene mucho que ver la influencia que la música creó en mí para poder generar una estética dentro de la pintura. En la música yo he escuchado mucha música minimalista, de Steve Reich, de Bill Mertens, de Philip Glass, y son músicos que manejan una estética muy contemplativa de alguna manera. Arvo Pärt, por ejemplo, a mí me gusta mucho, que es una obra muy plácida, completamente flotante, y a veces cuando hago las pinturas trato de crear un poco generar un poco esa idea, esa atmósfera. Entonces creo que aquí es cuando la música tiene como una relación directa con el trabajo que hago cuando pinto.
he de decir que cuando pinto también escojo muy obsesivamente cierta música para poder retroalimentar la sensación cuando estoy pintando. Y obviamente pues busco que esté relacionada lo que escucho en ese momento con lo que pinto. A mí, cuando creo con la música, pero también con la pintura. Sin embargo, con la música a mí me da, es una idea lúdica impresionante el pintar. Componer también, crear música también, pero el crear música implica la emoción de estarlo haciendo, de estarlo escuchando, pero mucha concentración, En la pintura yo estoy escuchando música y además estoy creando. Entonces, es quizá, decía Paul Gauguin, decía que el pintor era el héroe de las pasiones. Y sí es cierto, o sea, si algo nos puede apasionar cuando creamos, es la pintura. Y la gente que ha pintado puede entender lo que les quiero decir. O sea, pintar sí genera una sensación de placer enorme, independientemente del resultado que se obtenga, si sea bueno, si sea malo, el que sea, ¿no? Bueno, pues entonces en general creo que estas son más o menos como las influencias. Y bueno, ahora quisiera hablar un poco de la relación entre la música y la pintura. O sea, cómo manejo la relación que tiene la pintura con la música. ¿Sí? La relación que hay entre la música y la pintura es muy directa. Yo lo podría definir de manera muy rápida. Es decir, yo creo que soy un músico que pinta con sonidos. O lo podremos ver al revés. Soy un pintor que crea imágenes con sonidos. Es decir, hay una relación completamente directa. Cuando pinto pensando en la música. Y cuando compongo pensando en la pintura, en una imagen. Puede ser que no sea necesariamente una pintura, puede ser una foto, puede ser una imagen de cine, incluso puede ser un sueño, ¿sí? Pueden ser, siempre tiene que estar esa idea de la imagen. Entonces la relación que hay entre la música y la pintura en cuanto a la creación es muy directa, es muy continua y todo el tiempo la estoy relacionando. Sí, entonces esto podría ser en general. Con respecto a las exposiciones, pues realmente no he sido mucho de exponer. Sí he expuesto, he tenido un par de exposiciones en casas de cultura, y para mí fueron muy motivantes. O sea, sí me motivó mucho el poder estar en contacto con la gente, que viera la obra, saber qué era lo que pensaban. Sí había de alguna manera como un resultado entre lo que yo buscaba y el impacto que podría tener con el público. Es una referencia muy importante, porque finalmente el acto creativo yo creo que sí se da en el momento en que lo creo, pero se tiene que retroalimentar también con respecto a lo que la gente perciba dentro de una exposición, ¿sí? Y bueno, finalmente yo quisiera hablar sobre cómo he tratado de realizar todo este trabajo, porque ha sido un trabajo muy arduo, porque esto no solamente son las pinturas, también es la música, y para esto hemos hecho un sello independiente. Este sello independiente se llama El Ave Azul. El Ave Azul está formado por mi esposa y yo, que durante años hemos estado trabajando este proyecto, y pues ha sido un trabajo muy arduo porque, por ejemplo, para la música siempre utilizamos las vacaciones, el periodo de vacaciones para grabar, para poder comenzar a trabajar el diseño del disco, para trabajar todas las imágenes.
Para componer utilizo los fines de semana también para pintar, en la mañana para componer, en la noche para pintar. El trabajo que hago como pintor generalmente es nocturno y el que hago para pintar es diurno. Generalmente yo compongo, en la mañana y pinto en la noche. Las vacaciones las utilizamos, durante muchos años las hemos usado para darle forma a los proyectos. Tenemos libros de partituras, tenemos 16 libros de partituras ya terminados, tenemos 18 grabaciones, y bueno, todo el trabajo que se ha realizado ha sido por medio de mi esposa y yo, que les repito, tenemos este sello independiente, que es el Ave Azul, y que pues es un trabajo que comenzamos a hacer desde el 2000 más o menos. Empezamos a hacer proyectos para beca en el FONCA, obtuvimos tres becas del FONCA. Órale. Después ya comenzamos a buscar hacer proyectos autofinanciables, ¿no? Tratar de, por medio de nuestra propia economía, resolver esta parte. Y bueno, últimamente sí ya hemos buscado, hemos creado un concurso de interpretación musical, y estamos buscando ya apoyos de gente que voluntariamente nos está dando apoyos económicos para poder realizar. Entre ellos está el Pozo Galería, la maestra Minerva Urbán, José Rodríguez, un amigo mío, y algunas personas que han apoyado con estos proyectos, ¿no? Entonces, pues eso es en general, Pablo. No, ya, a mí me queda como que más trabajo por aterrizar, pero a mí me gustaría más que si alguno de los que nos acompañan esta tarde tuviera alguna pregunta directa de lo que en esta charla se habló, si alguno quisiera agregar un comentario o sugerir, no sé, desde lo que él considere, algún gusto por alguna pieza o algo así, algo que quieran compartir. Bueno, yo quisiera saber si dentro de la galería hay alguna pieza que tenga que ver con alguna película que a usted le gusta mucho. Bueno, hay una pieza que está justamente en la otra sala, que es La Pregunta. Les describo rápidamente la imagen es de una mujer que está viendo un lago. Enfrente hay unas montañas que son unas montañas un poco cubistas, ¿no? La técnica es un poco, el estilo más bien es un poco cubista. La mujer está viendo hacia el lago y está cargando a su bebé. Esta imagen, yo recuerdo cuando vi Janitzio, una película, de las primeras películas donde aparece Pedro Armendáriz. Recuerdo, creo que es María Félix, muy al principio de que ella comenzaba a actuar, y la otra actriz, bueno, se me va ahorita el nombre. Esa imagen, recuerdo que a mí hay una imagen en donde aparecen varias mujeres mirando hacia el río, y a mí esa se me hizo muy poético, muy existencialista. Se me figuró que podría parecer una imagen que nos diera un montón de ideas, ¿no? Desde, a lo mejor desde el suicidio, ¿no? Que pudiera ser a lo mejor el cuestionamiento de por qué no estar del otro lado de la isla, o a lo mejor, es decir, vi esa imagen y a mí me impactó. Yo decía, es que esa imagen podría querer decir muchas cosas. En la película obviamente es muy específico lo que sucede, pero cuando yo vi la imagen, yo pensé en un montón de cosas, ¿sí? Esa es una de las imágenes. Hay otra imagen que está igual en la otra sala, que es una imagen donde aparece un árbol seco, completamente seco.
Se llama El árbol que en lugar de tener hojas tenía pájaros. Y esa imagen me recuerda también a alguno de los pasajes de alguna de las películas de Tarkovsky. Tarkovsky no tiene muchas películas, son 6 o 7 películas las que hizo en realidad, pero hay varias imágenes de Tarkovsky. El cine de Tarkovsky a mí me parece muy poético y da mucho la pauta a lo que decía Pablo, ¿no? ¿Qué tanto es lo que yo estoy viendo o qué tanto es lo que realmente el autor quiso decir? ¿O qué tanto es lo que mi vida me ha dado para que yo pueda sentir algo en ese momento? Entonces, tiene un poco que ver con algunas imágenes que he visto con el cine de Tarkovsky. Pues son las imágenes que ahorita podría... obviamente, por ejemplo, esta pintura que está aquí de la izquierda tiene mucha relación, yo creo que con a lo mejor un poco con cierta devoción que he tenido por el cine mexicano en blanco y negro. A mí el cine mexicano en blanco y negro me gusta muchísimo, incluso más allá de la historia, me gusta mucho ver las imágenes del cine mexicano. Hay ciertas películas que no me gustan, ¿sí? No les digo de quiénes, pero sí hay, pero en general la mayoría del cine mexicano me gusta mucho. El cine en blanco y negro en general me gusta mucho. Y yo creo que es un poco eso, o sea, yo creo que es un poco como el reconocimiento a la estética de ese cine, porque al final hemos de decir que sí se creó un cine de oro, pero no solamente en el sentido comercial, sino también tenemos a Ernesto Figueroa, por ejemplo, que hacía arte con las nubes, ¿no? Con sus tomas que hacía. Era impresionante la fotografía. Entonces, pues esta pintura creo que es eso, ¿no? Es un rebozo, las flores de cempasúchil, el pan de muerto, la silla, y sobre todo esta idea como muy contrastada, ¿no? de la luz y la sombra. Y también pues mencionaba sobre los panes de muerto, decía que pues la época, de que es noviembre, Día de Muertos, Sí. Bueno, no sé, como que sentía cierta energía en esa época. Sí, los panes de muerto aparecen continuamente en el trabajo que realizo, porque yo sí creo fervientemente que en Tultepec sí hay una tradición, específicamente del pan, muy, muy del pueblo. Es decir, si uno ve cómo hacen el pan en otros lugares, el modo en que lo hacen aquí en Tultepec es como es muy singular. Hablemos del sabor, hablemos del color, hablemos de la forma. De hecho, cuando yo recién llegué acá, me tocó ver en algunas de las ofrendas, cuando hacían aquí los concursos, y recuerdo que fui a tomar algunas fotos, y me tocó por ahí ver unos panes que probablemente yo me equivoqué, pero yo los veía y parecían ideas prehispánicas. O sea, las figuras parecían imágenes prehispánicas. Y yo decía, esto es impresionante. Hay una identidad muy clara en esta parte del pan. Obviamente, pues, digo, las flores de cempasúchil sí, pero bueno, eso es en cualquier lugar. Te puedes ir a muchos lugares y la flor de cempasúchil pues, está en muchos lados. Sí, sin embargo, el pan que se hace aquí en Tultepec, además de que es riquísimo, es muy propio de este lugar. Muchas gracias. Bueno, creo que lo importante de esta experiencia, de esta actividad fue el que usted también se escuche, maestro, ¿no? Porque al final tienen más procesos para usted. Yo, como le dije, algún momento me gustaría acompañarlo con algún texto, con de algún catálogo, yo lo pongo a sus órdenes, ¿verdad? Y sobre todo también el invitar al público en general a visitar la muestra, la inquieta esperanza de volar, que todavía va a estar esta semana. Teníamos por ahí planes de ya recoger los cuadros la siguiente. Voy a hablar con Janet para a ver si lo podemos desplazar otra semana para que a partir de este video y de las personas que quieran seguir visitando, pues, vamos a extendernos al siguiente, desde el jueves, como
ya había mencionado Cintia los horarios, de jueves hasta domingo de 4 a 10. Los esperamos aquí en calle Independencia número 60, aquí en el barrio de San Rafael. Y pues muchas gracias también a Sonorizaciones Quinto Nivel, que nos hizo el favor de acompañarnos esta tarde, y al maestro que nos abre, ahora sí pues todo, ¿no? Aparte de su pintura, pues también su palabra para describir también. No, pues al contrario, muchas gracias a Pablo por el espacio que da aquí en Pozo Galería. Y bueno, digo, no es la primera vez que cuento yo con el apoyo de Pablo. Yo lo conozco de hace muy poco, sin embargo, en ese tiempo que es poco, 2 años más o menos, realmente ha habido mucha colaboración de parte de él hacia el trabajo que yo realizo. Y bueno, pues te agradezco mucho. Gracias por el espacio. Ahí está. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, maestro. Gracias por compartir eso, lo que es la pintura. Hasta luego, gracias. Bueno, y ahorita les vamos a invitar